Sean bienvenidas y bienvenidos a Resonancias íntimas del teatro. Resonancias íntimas del teatro. Dramaturgia, Dirección, actuación, escenografía, vestuario, iluminación, música, coreografía. maquillaje, Todo esto y más conforma la escena teatral. Se levanta el telón. Muy buenas noches. Les saludamos Sergio Bonilla y Alegría Martínez. Le damos la bienvenida a nuestro invitado Rodolfo Arriaga Robles, actor, director teatral, maestro y promotor cultural, nacido en Nogales, Sonora. Sinaloense por adopción, con 59 años de trayectoria, estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Sinaloa, así como la maestría en Historia. Adquirió su formación teatral con maestros como Óscar Liera, Ludwig Margules, Luis de Tavira, Boris Kozlovsky, Raúl Quintanilla, Jaime Chabó, Raúl Serrano, José Acosta, Marta Luna, Larry Silverman, Perlas Schumacher y Jorge Ferro, entre otros. En 1976 creó, con Ernesto Trejo, el grupo José Revueltas y en 1982 fundó con Óscar Liera el taller de teatro de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el Tatuás. Y desde el fallecimiento de Liera, en 1990, Rodolfo Arriaga asumió la dirección de este taller. Bajo la dirección del mismo Liera, nuestro invitado interpretó papeles destacados en diversas obras. Ha participado en más de 100 obras de teatro, de las cuales ha dirigido 65, así como en festivales internacionales, entre los que se encuentran el Cervantino, el Latino de Nueva York, el de Manizales, Colombia, el de Teatro de La Habana y el Festival Internacional de Teatro Telón Abierto, además de haberse presentado en 17 muestras nacionales de teatro como actor, director y ponente. Presidió también la asociación civil Un Público se Prepara, que mantuvo por 12 años el comodato del Teatro Óscar Liera del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS. Rodolfo Arriaga, Fito, ha trabajado bajo la dirección de maestros como Óscar Liera, Francisco Beberido, José Acosta, Marta Luna, Alberto Lomnitz, Saúl Enríquez, Saúl Meléndez y Cuthberto López, entre otros. Es autor de los libros De la demolición del Apolo a la inauguración del Teatro del IMSS y Los caminos de Óscar Liera como creador de universos. También fundó, junto a Óscar Liera, las muestras regionales del Noroeste. En el año 2000 creó el Festival de Monólogos, ahora conocido como Festival de Teatro a una sola voz, que adoptó el IMBA, además de haber coordinado otros proyectos culturales en Sinaloa como la 30ª Muestra Nacional de Teatro, festivales, encuentros, coloquios y la licenciatura en teatro, entre otros. En 2011 recibió del Instituto Nacional de Bellas Artes la medalla Javier Villaurrutia por su trayectoria teatral. En 2014, el gobierno del estado de Sinaloa le otorgó el reconocimiento a la labor artística y cultural. Y en 2017, la Universidad Autónoma de Sinaloa, UAS, le otorgó el reconocimiento como profesor ex oficio. Bienvenido, Fito, muchas gracias por estar esta noche en nuestro programa. Adelante, te escuchamos. Bueno, pues mis inicios fueron prácticamente saliendo de la escuela preparatoria. Había aquí un fervor revolucionario y bueno, pues había que hacer una obra de teatro que tuviera un mensaje, decíamos en aquel entonces. No importa la forma, lo que importa es el contenido. Y entonces hicimos La Madre de Bertolt Brecht, basada en la novela de Máximo Gorki. Y realmente pues ese fue el inicio, ¿no? Que fue así muy fortuito, pero también muy fundamental porque en ese momento, cuando yo empiezo a sentir la reacción de público y ese gusto
ese entre gusto y nervios que uno siente cuando entra a escena, pues es algo que de repente se vuelve adicción, ¿no? Sin embargo, realmente cuando empecé a trabajar y decidirme por el teatro después de que ya había estudiado Derecho, fue cuando llegó Oscar Liera aquí a Culiacán en 1982 y llegó a trabajar a la universidad donde yo laboraba, en la UAS, Universidad Autónoma de Sinaloa, y con él nosotros entendimos que el teatro pues era algo que se hacía en serio y que pues fundamentalmente la disciplina era algo básico y el respeto por el teatro, por el ensayo, pues prácticamente lo aprendimos con él. Y después vino un momento crucial que fue en el año de 1984, cuando Oscar nos planteó que era necesario hacer un teatro que nos identificara y que nos definiera, y que para ello nosotros teníamos que hacer un teatro pues de nuestro solar nativo, de nuestras tradiciones, de nuestros héroes invisibles, de nuestros mitos. Y entonces es que escribe El jinete de la divina providencia, que es sobre el mito de Malverde. Curiosamente, Malverde en ese momento todavía no se convertía en un ícono del narco, ¿no? Al contrario, era un santón, un héroe del pueblo. Y esa obra se estrena en julio de 1984 y en mes de julio, terminando la temporada en Culiacán, fuimos a la Muestra Nacional de Jalapa, y de la Muestra Nacional de Jalapa nos invitaron al Festival de Manizales, y entonces la obra cobró una dimensión pues internacional. Nos invitaron después a Nueva York, la obra se universalizó, y realmente pues esos fueron los momentos así muy definitorios, ¿no? Para mí, en el sentido de asumir el teatro como una forma de vida, ¿no? Y teníamos para ese entonces el apoyo de la universidad, que prácticamente nos estaba pagando nuestros salarios como maestros para que nos dedicáramos exclusivamente a hacer teatro, ¿no? Esa fue una época, pues vamos a decir, la época áurea, la llamo yo, que fue de 1982 a 1989, porque en 1990 muere el maestro y prácticamente nos deja en la orfandad, literalmente, ¿no? Literalmente, si bien es cierto, habíamos estado trabajando el teatro regional, porque después hizo una obra sobre Rafael Buelna, que fue un general de la Revolución Mexicana que era desconocido, o otra sobre Heraclio Bernal, ¿no? Y luego hizo Zabaiba, todas estas obras que tenían este corte, pues la característica es que salían del origen, de la matria, ¿no? De Sinaloa. Pero también hizo algunas versiones, por ejemplo, hizo una versión de Don Juan Tenorio, que era Don Juan Narcorio, que es una obra así como muy premonitoria de lo que estamos viviendo ahora. Y luego hizo La verdad sospechosa, también el que miente, que Don García, pues es nada menos que el político de la época, ¿no? Hizo esa versión. Y bueno, pues fue una época pues llena de giras, llena de teatros en todo México, en otras partes del mundo, y para nosotros los que ahí estábamos pues fue prácticamente una escuela, ¿no? Solamente que en 1990 pues él se va, ¿no? Oscar muere y entonces nos quedamos solos en el camino. Y viene pues otra época que es del 90 al 97, que tiene mucho que ver con los aprendizajes nuevos, porque tampoco nos podíamos quedar nosotros solamente haciendo obras de Oscar Liera.
Continuamos en Resonancias Íntimas del Teatro, la plática con Rodolfo Arriaga Robles, actor, director teatral, maestro y promotor cultural. Adelante, te escuchamos. Yo me quedo al frente del grupo y empiezo a invitar directores para que vengan a plantearnos otras formas de hacer teatro, o sea, agregar a la base que ya teníamos con Oscar, pues nuevos conocimientos de la escena para no quedarnos encasillados, ¿no? Entonces invitamos a Mario Espinosa, que en aquel entonces estaba en el Seguro Social, pues habló con nosotros para que hiciéramos el programa nacional de teatro escolar, que fuéramos el grupo pionero en los estados, porque en México, en la Ciudad de México, pues ya hacía mucho que el teatro escolar se venía dando, y entonces invitamos a Paco Beberido, y él dirigió un Molière, dirigió Las Trapacerías de Escapán, y empezamos a invitar directores, pero una de las cosas que fue muy importante para nosotros fue el haber conocido, por ejemplo, a José Acosta, que era director del grupo El Sótano. Y entonces él tiene una metodología de trabajo que es completamente, pues si no contraria, es algo que a nosotros nos va a beneficiar mucho, ¿no? Pues es conocer la acción, ¿no? Como el antecedente de lo que dices, ¿no? Y eso fue pues muy rico porque se dieron, por otro lado, las plenarias de teatro escolar, porque empezamos a trabajar para niños. Y empezamos a trabajar con Perla Schumacher, con Larry Silverman, con Jorge Ferro, y empezamos a, de alguna manera, consolidar lo que habíamos visto con Pepe, ¿no? Porque los argentinos trabajaban mucho con base en el desarrollo de la acción, la improvisación para la creación de las escenas que tú tenías en una obra, la creación del espacio escénico con Jorge Ferro. Y eso fue muy importante porque aprendimos a trabajar esa forma, esa metodología, podríamos decir, y entonces pues ya fuimos agregando a lo que teníamos como base de Oscar Liera, ¿no? Y a combinar, por decirlo de alguna manera, y vino aparte del teatro escolar, vino otro momento muy importante cuando Mario Espinosa logra convencer a los del Seguro Social para que los teatros en los estados pues los trabajen los teatristas. Nosotros metimos un proyecto y lo ganamos, y entonces estuvimos en el teatro que se llama Oscar Liera, por cierto, de aquí del Seguro Social, más o menos de 1997 a 2010, con un teatro que calentamos, un teatro donde estrenamos más de 30 obras, un teatro donde inventamos ahí el festival del monólogo que ahora se llama A Una Sola Voz, y que se hace en en 20 estados se hace, o sea, porque aparte de hacer el teatro, pues, y dirigir y actuar, pues nos convertimos también en promotores culturales, ¿no? Empezamos a crear programas como ese del Festival del Monólogo, y pues fue una época muy importante porque teníamos el teatro, teníamos teatro escolar, teníamos asesorías de gente muy profesional, organizamos festivales nacionales en nuestro espacio, y pues realmente logramos coincidir con muchísima gente del medio que en ese tiempo pues estaba trabajando y estaba muy pero muy vigente, ¿no? Y convivir además con los grupos de los estados, ¿no? Porque nos reuníamos 10 estados en San Cayetano o en Pátzcuaro, y fueron momentos muy importantes que trabajamos hasta 2011 todavía en el Teatro del Seguro Social. Después ya pues se terminó lo del comodato y entramos a otra etapa que fue la de rentar una casa antigua aquí en Culiacán y hacer nuestro propio espacio, que ha sido complicado por diversas circunstancias. Mantener tu espacio no es fácil. Y realmente en ese espacio que tenemos, pues caben, 40, 50 gentes, y hemos tenido, pues no sé, alrededor de que será de 2010 para acá, pues más de 10 estrenos o 12 estrenos. Fuimos beneficiados por el programa de México en Escena, y eso también pues nos ayudó mucho. Hicimos una escuelita, y digo escuelita porque es una escuela municipal de teatro de 2 años para ejecutantes, y pues salieron 2, 3 generaciones muy buenas ahí que se incorporaron a
al trabajo del grupo, pues con la idea de la formación de nuevos valores, del relevo generacional. ¿En qué momento se encuentra la enseñanza del teatro en Sinaloa, justo ahora? Pues mira, en este momento la enseñanza del teatro pues está prácticamente en la Universidad Autónoma de Sinaloa, que cabe decir que pues fui parte de los maestros fundadores de la licenciatura en teatro en el año 2007. Es una escuela que prácticamente pues tiene 18 años. Yo fui docente mucho tiempo, después pues ya me jubilé y prácticamente la enseñanza del teatro en este momento pues está en las aulas de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ¿no? Continuamos en Resonancias Íntimas del Teatro, la plática con Rodolfo Arriaga Robles, actor, director teatral, maestro y promotor cultural. Tú comenzaste muy joven con la creación de giras, presentaciones teatrales y largos recorridos por Mazatlán, Mocorito, Los Mochis, Caborca, Hermosillo, Guaymas, Ciudad Obregón, por ejemplo. Actualmente ha habido drásticos cambios políticos y sociales en Sinaloa. En tu experiencia, ¿cómo se podría retomar la posibilidad de hacer giras en distintas zonas del territorio sinaloense? Pues mira, normalmente en el Instituto Sinaloense de Cultura, ahora estoy trabajando en el instituto, pues es el que está promoviendo también, y la universidad conjuntamente, se promueven las giras en los diferentes lugares. Pero creo que el lugar natural a mí me parece que siguen siendo las universidades. Fíjate, por ejemplo, en los 80, 90 todavía, teníamos algo que llamábamos el Corredor Universitario del Noroeste. Nos reuníamos cada semestre los encargados de difusión cultural de las universidades de Baja California Sur, la Norte, la de Sonora, el Tecnológico de Sonora, el ITSON, que es público, no es privado, y la UAS, nosotros. Y entonces armábamos giras que venían, a veces venía Ángel Norzagaray, que fue un destacado teatrista también sinaloense que se avecinó en Mexicali. Por ejemplo, ellos estaba con la Universidad de Baja California y venían hasta Mazatlán, y de Mazatlán se venían recorriendo Culiacán, Los Mochis, de Los Mochis pasaban a Navojoa con el ITSON, luego seguían en Guaymas con el ITSON también, a Obregón con el ITSON, a Guaymas, y luego llegaban a Hermosillo con la Universidad de Sonora, y luego llegaban a Caborca con la Universidad de Sonora, y luego pues ya se regresaban a sus casas. Igual nosotros nos íbamos de aquí, llegábamos a la Universidad de Sonora, luego nos íbamos a Caborca, luego nos íbamos a Mexicali, nos íbamos a Tijuana, nos íbamos a Rosarito, y con una obra, y luego nos regresábamos con otra obra haciendo todo el recorrido, ¿no? Fueron épocas realmente muy, muy, muy trascendentes, que logró hasta formar un movimiento regional, ¿no? Porque después nos reuníamos todos en la muestra regional de teatro del Noroeste, ¿no? Sí, pues han hecho un trabajo muy, muy importante. Fito, acabas de representar recientemente en la Ciudad de México la obra Marx en el Soho de Howard Zinn, cuya función de estreno en 1981 entiendo que fue cancelada debido a una balacera en Culiacán, y que ahora, al cumplirse el 40 aniversario del Tatuás que tú diriges, pues pusiste en escena. ¿Qué planes hay en un futuro inmediato para Fito Arriaga? No, pues mira, fue muy, muy importante lo de la función que hice en México, que fue de una manera muy inesperada, ¿no? Porque las funciones estaban programadas para otra fecha, pero se dio esta circunstancia de que estaban reunidos todos los programadores del Festival del Monólogo de todos los estados. Iba a haber una reunión nacional al otro día con todos los invitados
de los estados, y entonces la función fue para ellos. Y pues ya ven que a veces la gente de teatro pues es la más difícil, ¿no? Cuando va a haber una obra, porque no van a disfrutar, van a ver que si está bien o está mal, ¿no? Eso pasa mucho. No, pero realmente fue muy importante porque pues dar un trabajo que aquí en Culiacán pues lo he tenido que presentar a veces. Aquí ha cambiado todo en lo que tiene que ver con los horarios por la cuestión de seguridad, ¿no? Claro. Si aquí las funciones eran a las 8, pues ahora tienen que ser a las 5 o a las 6 de la tarde, ¿no? Pues sí. Porque pues tenemos una situación muy difícil y a veces Pues en no hay el de estado otra. también se ponen situaciones muy complicadas, pero principalmente aquí en Culiacán, ¿no? Y entonces hay que lidiar con eso, Sí, adaptarse. para... ¿Mande? Adaptarse, pues. Sí, No hay de otra. adaptarte, ¿no? Porque el 2017, por ejemplo, hicimos una obra con Saúl Enríquez, un dramaturgo veracruzano, muy buen dramaturgo. Entonces vino con nosotros porque le planteamos hacer una obra sobre Culiacán. Y pues lo que resultó fue algo muy premonitorio, porque era una ciudad donde llovían balas, ¿no? Entonces la gente salía a ciertas horas, todo este negocio como dice un personaje, bienvenido al negocio del miedo, le dice. Guau. Pues sí, tremendo la manera en que el teatro tiene que sobrevivir, especialmente en Sinaloa. Fito, pues se nos acaba el tiempo de esta conversación. Te agradecemos muchísimo que nos hayas tomado la llamada y pues es un honor platicar contigo. Gracias por compartirlo. Muchas gracias, Fito. Esta semana recomendamos Hoy les recomendamos ver la obra para infancias titulada Normal, que es una intervención a El 77 Espacio Cultural Autogestivo, en la que el público hará un recorrido por distintos espacios en los que vivirá diferentes experiencias que se intercalarán con una pequeña obra de teatro dividida en 3 partes. Esta obra, Normal, inspirada en el cómic de la artista Ana Jacoba Bellido titulada Camila la Normal, nos cuenta la historia de Camila, una niña que busca adaptarse a un mundo que la rechaza por considerarla rara. Micaela Gramajo y Daniela Arroyo son las dramaturgas y directoras de este montaje, que se presenta los sábados y domingos a las 13 horas y a las 17 horas en el 77 Espacio Cultural Autogestivo, Abraham González 77, Colonia Juárez, hasta el 8 de junio y que cuenta con un elenco conformado por Eric Gutiérrez Otto, Fernando Lejía Flores, Patricia Loranca, Ricardo Selmen, Sergio Solís y Mariana Villegas. Lo que buscan las directoras con este montaje es, sobre todo, generar preguntas, sembrar la semilla del cuestionamiento y las ganas de identificar qué de lo que somos se ha construido a partir de acatar distintos mandatos. Queremos que Normal sea una celebración a la diversidad de cuerpos y de maneras de habitar el mundo, dicen Micaela Gramajo y Daniela Arroyo, y agregan, se trata de abrir la conversación sobre la normalidad, intentar desarmarla poco a poco para que otros mundos sean posibles. Tenemos un pase doble para el sábado 7 de junio a las 13 horas. Para obtenerlo, llamen al 55 41 55 10 60. 55 41 55 10 60 o manden mensaje al número de WhatsApp 55 12 33 29 15. Saludamos con mucho gusto a las audiencias de UACJ Radio Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Chihuahua, y del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa de la Ciudad de México. Enviamos saludos a quienes nos escuchan por XHITC Radio Tecnológico de Celaya en Guanajuato y a Iguala Radio XHDOM, La Picosita en Guerrero.
Nos encontramos la próxima semana a la misma hora por las frecuencias de Radio Educación. O en las butacas de algún teatro. O arriba del escenario. Soy Alegría Martínez. Y yo, Sergio Bonilla. Hasta las próximas resonancias íntimas del teatro. Participamos en el equipo de producción Servicio Social, Gerson Muñoz. Ingenieros, Fortino Longines y Alejandro Ramírez. Alma Lilia Martínez en la asistencia y musicalización. Guión y conducción, Alegría Martínez. Reportaje y conducción, Sergio Bonilla. En una producción y coordinación general de Laura Elena Padrón para Radio Educación.